Aquello que comenzó con una pantalla negra, donde una pelota iba de lado a lado, con una mecánica de juego sumamente sencilla, hoy se ha convertido en uno de los mundos más controversiales, divertidos y más polémicos alrededor de todo el planeta Tierra. Ese mundo es el mundo de los videojuegos. Los videojuegos es uno de los universos más grandes que existe en el planeta, uno el cual logra mantener interconectada a toda la gente alrededor del mundo, que es un videojugador más en las diferentes plataformas que existen. A lo largo de la historia, a los videojuegos se les han achacado muchas cosas, como que restan la inteligencia de la gente, cosa tonta, o la más grave, que los videojuegos son violentos. La violencia ha sido uno de los temas más recurrentes a lo largo de la historia de los videojuegos. Esto se debe a que mucha gente argumenta que el hecho de que una persona se introduzca o sea un videojugador en alguna de las plataformas y con cualquiera de los títulos existentes dentro de los múltiples géneros, en automático el videojuego le hará violenta a la persona por el simple hecho de estarlo jugando. El debate y la conversación en torno a que los videojuegos hacen violentos a las personas es algo que a día de hoy, en pleno 2026, y con la digitalización en su apogeo, teniendo un mundo interconectado gracias al internet, sigue dando de qué hablar. Pero esto es debido a algo que sucede en un país como Estados Unidos, un país el cual es uno de los consumidores de videojuegos más grandes a nivel mundial, pero en el que también ocurren desgracias como tiroteos en los cuales se ven implicadas personas que son las causantes de estos tiroteos, las cuales están asociadas o tienen historial de ser videojugadores o tener prendas de videojuegos al momento de realizar los ataques. Con lo cual, esto sigue alimentando la polémica y el hecho de que los videojuegos son algo que hacen violentos a las personas. Y aunque el debate sigue dando de qué hablar, aún en los tiempos en los que vivimos, ya que los tiroteos no se detienen y siguen siendo algo que sucede tanto en Estados Unidos como por desgracia en México, otro de los países que es uno de los mayores consumidores de videojuegos a nivel mundial, la pregunta aquí es, ¿realmente los videojuegos dañan a la gente o la hacen violenta? Ni esto es violencia, ni mucho menos esto otro. La violencia es algo que tiene que ver más con un aspecto psicológico, lo cual quiere decir que todas las personas poseemos este aspecto dentro de nosotros y dentro de nuestra psique. Esto es una pulsión, algo lo cual manifestamos desde niños, que no precisamente tiene que ser por el hecho de consumir videojuegos a tan temprana edad, con lo cual esto nos da la respuesta clara de que los videojuegos no hacen violento a nadie, ni van a hacer violento a alguien, jamás en la historia. Existen miles de estudios científicos en los cuales se comprueba que los videojuegos no hacen mal a nadie, ni los hacen violentos. Al contrario, los videojuegos tienen muchos beneficios y muchas ventajas para aquellas personas que somos videojugadores y jugamos diferentes entregas, las cuales nos ayudan a desarrollar distintos aspectos, tanto de nuestras habilidades dentro del juego, como de habilidades que nos pueden servir para la vida diaria, como son los reflejos. Ahora, dicho todo esto y lo anteriormente mencionado, podemos entender y comprender que los videojuegos no hacen violento a nadie, por sea igual el género que sea o en la entrega que se esté jugando. Tiene que ver con un cúmulo de cosas que sucede en el exterior y alejada al mundo de los videojuegos, como lo son los tiroteos en países como Estados Unidos o México, y la coincidencia que da o la relación que existe entre que las personas que hagan ese tipo de cosas tengan antecedentes de haber sido videojugadores o inclusive porten prendas las cuales hagan alusión a algún tipo de videojuego. Pero la realidad aquí es, ¿existirá alguna manera de hacer una gamificación de todo esto que se ha explicado y que se puede explayar mucho más sobre por qué los videojuegos no hacen violento a nadie? La respuesta es sí. Puede haber una manera de hacer una gamificación. ¿Cómo es eso? Bueno, la manera es haciendo un título, una entrega, un videojuego, en el cual se puede explicar detalladamente y con brevedad, sin ser tan profundo, cómo es que la violencia no es algo que desencadena en los videojuegos, sino algo que es parte del interior de todos los seres humanos. Pues bien, esto es Dimensión 12. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. ¿Un proyecto de la NASA? ¿Un proyecto del gobierno de Estados Unidos para que detectemos y comprobemos la presencia de aliens? No, no es nada de eso. Dimensión 12 es un juego que su nombre viene a raíz de lo que ocurre en nuestra mente y en nuestro cerebro cuando procesamos información. El procesamiento de información crea en el cerebro 11 dimensiones gracias a las cuales procesamos, entendemos y comprendemos la información, con lo cual la Dimensión 12 será este juego basado en dar un recorrido a través de la mente en el cual
iremos descubriendo cómo es que se evocan y surgen estas emociones desde nuestra mente, es decir, sin la influencia de ninguna otra cosa, sino que es un proceso natural que viene dado de nuestra mente y de experimentar o sentir ciertas cosas, algo lo cual se irá explicando a lo largo del videojuego, conforme se avance en los niveles que componen esta entrega. Dentro de los personajes de esta entrega se encontrará el personaje principal llamado Neurona, en alusión a una neurona, las cuales son las encargadas de poder formar esas 11 dimensiones dentro del procesamiento y decodificación de la información una vez nos llega a nosotros y la decodificamos y hacemos ese trabajo en nuestra mente. Los personajes secundarios serán las emociones, las cuales iremos activando gracias a superar misiones a lo largo de la historia, y el antagonista principal será la violencia. Una violencia en forma de un villano que será el final boss que se tendrá que enfrentar una vez se superen y activen las principales emociones dentro de la historia del juego. Inspirado en el mítico Super Mario Bros., Dimensión 12 es un juego que se jugará dentro de la atmósfera y el escenario del juego, que es el cerebro, que en este caso llevará el nombre de Brainland. Brainland será un recorrido de manera lineal por el cerebro, en el cual se irán encontrando a las emociones y se irán encontrando misiones para activar esas emociones. Dichas emociones estarán desactivadas en el momento en el cual las encontremos en el mapa una vez lleguemos ahí, pero que al pasar las misiones serán activadas y nos ayudarán a explicarnos y comprender un poco cómo es que se activan estas emociones y por qué se activan estas emociones, así como también situaciones o momentos de los cuales deriven estas situaciones, y gracias a ello podremos comprender un poco más tanto de nuestra psique como de la psicología, como del por qué muchas veces experimentamos emociones en momentos en los cuales quizás no las esperamos o no creemos que vayamos a experimentar eso o que lo que estemos viviendo evoque eso. Esto principalmente, como se dijo inicialmente, es un videojuego enfocado al público infantil, con lo cual el idioma y el lenguaje que se tomará para explicar estas cosas será uno más simplificado y lo más sencillo posible para que los niños puedan entender este tipo de situaciones. El estado de juego será uno que seguirá una tendencia lineal. Esto quiere decir que el videojugador irá recorriendo el juego e irá conociendo la historia sin tener grandes giros de trama, ni mucho menos. Pero esto no quiere decir que el videojuego vaya a ser monótono, para nada. La diferencia de este juego con otras entregas es que en esta ocasión, aunque se tendrán que eliminar enemigos y pasar misiones para poder activar las emociones, esto se hará de una forma en la cual ayude a que el videojugador trabaje su aspecto mental y sus habilidades, porque el personaje principal no tendrá manera de atacar, golpear o lanzar algún tipo de objeto. Todo será gracias a las habilidades y a que el videojugador descubra qué tipo de mecánica tiene que llevar a cabo para poder eliminar o evadir estos enemigos, superar la misión y así activar la emoción en la cual se encuentra. Como se mencionó anteriormente, esta será una entrega en la cual para poder pasar los diferentes niveles y activar las emociones tendrá que eliminarse a una serie de enemigos que serán los obstáculos que estarán en el camino para poder bloquear el hecho de activar estas emociones. Pero la gran diferencia es que en esta entrega el personaje principal, que será controlado por el videojugador, no podrá golpear o lanzar superpoderes como se hace en otro tipo de entregas con este tipo de trama en el juego y en la historia, sino que aquí todo dependerá única y exclusivamente del enfoque mental que el videojugador le dé al juego y de las habilidades que éste tenga para poder descubrir la mecánica correcta, para poder sobrepasar la misión, superar a los enemigos y seguir adelante en el juego, con lo cual el tiempo de juego que se tenga en esta entrega será subjetivo totalmente, dependerá única y exclusivamente de las habilidades que tengan los videojugadores para poder encontrar estas mecánicas y así progresar dentro del juego. En cuanto a la traslación, el personaje principal irá adquiriendo habilidades fijas a lo largo del juego, lo cual quiere decir que cada vez que el videojugador descubra una habilidad para poder pasar una misión, supere la misión y siga su camino, estas habilidades serán adquiridas en un 100%, es decir, no habrá un progreso o no habrá un margen de crecimiento para que las habilidades vayan de menos a más. El objetivo de que estas habilidades sean así es que una vez las adquiere el personaje, el jugador no tenga que tener esa tarea secundaria, tediosa muchas veces, de tener que ir mejorando la habilidad aplicándola varias veces a lo largo del juego y a lo largo de las diferentes misiones, con lo cual las habilidades serán fijas una vez se descubran, adquieran y utilicen. La velocidad del juego será una relación emparejada y sincrónica, es decir,
misión, emoción. De acuerdo al tipo de emoción en el cual se tenga que desbloquear, la misión dentro del juego adquirirá una velocidad diferente. Puede ser más lenta, puede ser más rápida, puede ser más frenética, puede ser más estratégica. Esto dependerá del tipo de enemigos que tenga que evadir el videojugador para poder activar la emoción, con lo cual la velocidad será determinada de acuerdo al tipo de misión que tenga que realizar y al tipo de emoción del cual se trate para poder desbloquear. En este caso, seguimos bajo la dinámica del tiempo y pasamos con el tiempo de los eventos. El tiempo de los eventos será cuando se active la emoción una vez se supere la misión que se tenga que realizar para poder realizar la activación de la emoción. Este tiempo de evento será instantáneo, es decir, una vez se supere la misión, se saldrá en la pantalla la emoción pasando de un color gris con ligeros toques difuminados del color que le representa, como puede ser la alegría, que en este caso es el color amarillo, a pasar completamente a un color natural al 100% amarillo, vivo, con la atmósfera igualmente del entorno dentro de la partida y del gameplay en ese mismo color, y de ahí se pasará a la siguiente parte, que es la cinemática. Consistirán de cómo es que la emoción, una vez activada y ya con su color natural, nos explicará cómo es que esta se activa, cuáles son las situaciones que desencadenan, situaciones o entornos que desencadenan que esta emoción se active, y por qué fue importante y necesario dentro de la misión superarla y eliminar a los enemigos que eliminamos, que en este caso los enemigos serán emociones opuestas, en este caso puede ser la alegría, lo opuesto es el enojo. ¿Cómo es que fue necesario y era necesario eliminar al enojo en forma de enemigos para que ésta pudiera activarse? Así es como tenemos este proyecto de gamificación en el cual se busca explicar cómo es que la violencia no es algo que desencadene en los videojuegos, sin importar el género o específicamente los videojuegos que contengan violencia dentro de sí o basen su trama en esto, sino que los videojuegos son algo sumamente benéfico, algo lo cual podemos usar, como en este caso, para explicar cómo es que la violencia es un componente que todos los seres humanos tenemos, podemos desencadenar en diferentes situaciones y viene evocado de diferentes circunstancias y de acuerdo al contexto de cada uno. No necesariamente tiene que ver con los videojuegos. Al final queda demostrado una sola cosa: la violencia no es necesaria en los videojuegos, ni tampoco la violencia viene o se genera a raíz de ser un videojugador. Los videojuegos van más allá de eso. Son una bonita comunidad, al final son un espacio virtual que ayuda a muchas personas alrededor del mundo que quizás desarrollaron problemas psicológicos, trastornos o problemas de salud mental, los cuales los atormentan día con día, y gracias a los videojuegos pueden encontrar una conexión con más personas de las cuales compartan un gusto y quizás conocerlos más a fondo gracias a un entorno virtual de videojuegos en el cual pueden jugar de manera interconectada en línea y así tener una sana convivencia que no solo los haga entretenerse y hacer algo que les gusta, sino también evadir esos problemas, evitar esos pensamientos y prevenir muchas veces escenarios trágicos que acaban con suicidios o daños colaterales que son irreversibles en la mayoría de ocasiones.